Bueno, buenas tardes, gracias por estar en el día de hoy. Les cuento que hoy nos acompaña Sergio Grimosi, que es maestro, profesor de la casa, de nuestro ciclo complementario curricular. Él está a cargo justamente de una de las cátedras de segundo año en el segundo cuatrimestre, que es de evaluación institucional. Y lo que hemos querido es, en el encuentro de hoy, es poder ver cuál es esto que nos interesa de la evaluación, por qué es importante y qué puede aportar para la mejora. Yo te agradezco, Sergio, muchísimo la preparación y el encuentro del día de hoy y que puedas compartir estas apreciaciones que vos tenés de tantos años en la universidad y a su vez en la gestión, ¿no? Porque también estás en instituciones de gestión y podés ver qué aporte le está dando la evaluación institucional. Así que adelante, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Silvi. Un placer. También agradezco yo la invitación que me hayan invitado al ciclo de charlas. Agradezco también a las presentes y también así de manera asincrónica para quienes después vean el video también los vamos saludando. Así que yo voy a pasar un poquito para acá a contarles sobre el tema de evaluación institucional. Si bien ahí ya lo teníamos más fresco, Ariadna, Andrea, es algo que lo tiene muy fresco, por eso lo estuvimos transitando este año. Quizás Laura ya hace muchos años que hemos estado ahí trabajando también. Pero viene bien, traté de hacer una síntesis de todo lo que trabajamos en la cátedra, pero también teniendo en cuenta qué es la evaluación institucional y por qué sirve y por qué es importante. Pues realmente, como decía Silvi, hace más de 10 años trabajando en la universidad y realmente a lo largo de esta década lo que se observa es que todavía no hay un gran impacto ni un gran conocimiento sobre lo que es la evaluación institucional, siendo que se han dado distintos impulsos, distintas formas de que esto pueda suceder y también que se vea realmente el potencial que trae la evaluación institucional, sobre todo para lo que tiene el área de la gestión, como bien indicabas, que tiene que ver, que es mucho en lo que tiene que ver para la mejora constante, que es este subtítulo que le pusimos a la charla, porque es lo que realmente hace que sea una mejora eficaz, porque lo que de otra manera a veces tratamos de hacer, generalmente muchas veces no tiene sustento. Es por eso que esto es lo que quería hacer de esta síntesis. Y que espero que les sirva a todos. A veces también incluso pienso como alumnos, como lo vamos trabajando a lo largo de todos los encuentros de la cátedra, son también muchas horas, el total de unas 28 horas que tiene la cátedra, pero poder sintetizarlo ahora en media hora también es bueno y espero que seguramente les sirva a todos, porque tiene que ver con, bueno, sintetizar, hacer esta especie de sentido lógico de lo que es la evaluación institucional. La evaluación institucional, la verdad es que viene de la mano de una propuesta de la mejora de la calidad. Esto es algo que vienen trabajando hace mucho tiempo las empresas y que viene permeando dentro de lo que es la industria educativa. Entonces, ahí siempre hay una frase que uso mucho en la cátedra, que también las chicas lo conocen, tiene que ver con esto, ¿no? Hay una frase de Tedesco que es clásica, que habla precisamente de lo que fue la evolución del sistema educativo. O sea, el sistema educativo en un principio alcanza a muy poca gente, a gente que tiene la posibilidad económica para acceder, solo las élites acceden a ella. Se dan esto de tener muchos grados que eran los multiedad, porque había un docente que era el que tenía el conocimiento y ellos eran los que empezaban a trabajar con ellos, también recordando lo que eran las épocas de Sarmiento y las maestras que trae de Boston. Pero claramente, ¿qué pasa? Se logra a través de la ley Lainez en 1905 esta totalidad que era lo que se buscaba de tener a todos los alumnos dentro del sistema educativo en enseñanza primaria, que todos puedan ser alfabetizados y como también se trabaja en otras cátedras en lo que es la historia de la evolución del sistema educativo, lo que tiene que ver con los conocimientos de lo que significa ser ciudadano, ¿no? Que hoy también, después de tanto tiempo, lo seguimos trabajando, más de un siglo luego de eso, pero lo que era en ese momento, ¿no? La argentinidad y el formar parte de este mosaico tan diverso que eran los que venían a poblar la Argentina. Y después, prácticamente, un siglo después, es donde sucede también sumar a todos los que eran a través de la ley Filmus, todos los alumnos que tuvieran en educación secundaria y que estuvieran dentro del sistema. Pero claramente, como eso tenía un alcance que era cuantitativo, o sea, de que podían estar todos adentro, muchos empezaban a decir, bueno, pero estamos adentro, pero ¿cómo estamos adentro del sistema educativo? Por eso es que ahí es donde empieza todo este movimiento que tiene que ver con la calidad, o sea, que no eran antípodas, no que sea una cuestión de blanco contra negro, sino en realidad de integrarse, algo así como el yin y el yang, de decir, en realidad en esto tenemos que lograr la cantidad que esté adentro, pero también con calidad, que sea una propuesta de calidad en el sistema educativo.
Así es que por eso ahí vamos empezando a entender de dónde viene esto de la evaluación institucional, que va a tener un impacto en muchas dimensiones. Y este camino que se va haciendo en este impacto de la calidad, que yo les decía, también viene del lado de la empresa, viene también de la mano de lo que es el contexto, ¿no? Mucho también hablamos de esto, lo que tiene que ver la escuela a nivel global. Hoy en día lo primero que sabemos es, bueno, a través de por ejemplo, la evaluación PISA, decimos, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la educación argentina? ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos que el 50% de los egresados secundarios no saben leer o no comprenden un texto? Y realmente, bueno, tiene que ver con esto de que hoy en día a nivel mundial, todos los sistemas educativos se están midiendo a través de estándares distintos que uno puede decir, bueno, esto sirve, esto no sirve, acá esto realmente puede sumar, no puede sumar o cómo se evalúa, pero realmente en esto están habiendo cambios y sabemos que no estamos aislados en el mundo, sino que nuestro sistema educativo también está no solo inmerso en el mundo, sino también dentro de una realidad latinoamericana, ¿no? Que también con muchos cambios que va habiendo y con países que van avanzando a distinta velocidad, pero que en esto el cambio va sucediendo. Por eso es que también se pone en el foco también en lo que es la gestión. Realmente y tradicionalmente en nuestro sistema educativo, la gente que accede a los educadores, mejor dicho, que acceden a los cargos de gestión, lo hacen por el único criterio que tiene que ver con la antigüedad docente. Entonces, claramente hoy en día sabemos que con eso no es una herramienta hoy, con todas las competencias, con todo lo que se ha trabajado con relación a liderazgo, con todo lo que se ha trabajado con relación a gestión, sabemos que eso no es suficiente para liderar de manera eficiente y eficaz una institución educativa. Es por eso que todos los estilos, todas las prácticas se van viendo revisadas todo el tiempo y se van viendo también evaluadas. Algo que históricamente cuando uno osaba hablar de eso o osaba hablar de la evaluación de un educador cuando ya había sido recibido, era todo algo que se ponía como en jaque y no estaba permitido, no estaba bien visto, sigue encontrando mucha resistencia. Pero básicamente de lo que se trata es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros alumnos, de ir avanzando en realidad hacia la mejora, de poder saber cómo hago yo para mejorar y es precisamente pudiendo detectar cuáles son esas áreas que están siendo sensibles para la mejora. Aquellas que están bien las dejamos y trabajamos sobre aquellas zonas en donde nosotros encontramos claramente que, así como hacemos un análisis FODA, ¿no? Aquello que sea una debilidad, aquello que sea una oportunidad que nos permita crecer. Y por eso es que también en el contexto de investigación educativa, como hace la universidad, están habiendo precisamente estas nuevas orientaciones. Cuando uno dice, bueno, orientación al destinatario, antes históricamente no se tenía en cuenta o la centralidad del alumno o la importancia de las familias cuando eligen una institución educativa. Hoy en día se tiene muy en cuenta a quiénes está dirigida también el tipo de educación y por eso es que hay una diversidad tan grande de propuestas educativas a la que cada familia elige. Algunos no pueden, pero los que pueden elegir dicen, bueno, a ver, incluso en el Estado, decido anotarlo en un colegio, decido anotarlo en otro porque tiene tal o cual fama o sé que los egresados son así o son así. Por otro lado, también lo que es la mejora continua. Realmente este ciclo que hoy vamos a estar hablando tiene que ver con un proceso en el cual uno hace un ciclo en el cual va evaluando y va encontrando qué mejora y va haciendo procesos de cambio y va viendo si eso realmente está funcionando o se necesita hacer nuevos cambios. Pero la única manera es que esto se genere todo el tiempo y se puede evaluar todo el tiempo. Claro, lo vemos, por ejemplo, lo mencionábamos en la cátedra, dentro de la institución educativa, en la universidad, la evaluación que hacen los alumnos de sus docentes. Eso que es algo que también en muy pocas instituciones educativas secundarias está sucediendo, pero que claramente es un ejemplo de la mejora. El tema de la calidad educativa, lo acabamos de hablar, y los procesos realmente, ¿no? Muchas veces siempre nos enfocábamos en los resultados, muchas veces nuestra evaluación sigue siendo dirigida a lo que tiene que ver con el resultado de un proceso, y en realidad también en esto invita a estar mirando qué sucede durante todo el recorrido que realmente impacte luego en lo que es la evaluación global de lo que es un proceso en educación. Y en esto se fueron dando algunos procesos, algunos cambios, digo, en algunas gestiones de gobierno se empezó a trabajar con esto de la autoevaluación institucional. Digamos, dentro de lo que fue, por ejemplo, hace muy pocos años, aprender realmente dentro de todo ese módulo, de esa forma que fue de ver, bueno, a ver cómo están los alumnos en primaria, en secundaria, en lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, para ver cómo podemos progresar y que debiera sostenerse con todos los gobiernos, no importa el signo político. Empezó a venir junto con esa evaluación también un cuadernillo para empezar a trabajar la autoevaluación institucional. Algo que también después, al no sostenerse, no prosperó y realmente quedó atrás. Pero realmente hoy
digo, brevemente vamos a estar conversando sobre qué es la autoevaluación institucional y cuál es el sentido pleno que tiene para entender que la mejora del colegio la hacemos todos y todos somos responsables también de eso. No es que yo trabajo como un educador o como un docente y mi tarea es únicamente desde que llego hasta que me voy, doy clase y me desligo de todo el proceso. Claramente soy arte y soy parte de una institución educativa y desde ahí también se hace esa diferencia. Pero bueno, cuando hablamos de evaluación institucional, una de las primeras cosas que también decimos es, bueno, ¿qué es la evaluación institucional? Y ponemos esta definición, ¿no? A veces agarramos y decimos, bueno, si uno tiene que dar una definición de una evaluación tradicional, la que aplica el docente con sus alumnos, uno dice, bueno, a ver, un proceso para obtener datos. O sea, yo quiero saber si mi alumno sabe o no sabe, si entendió o no entendió. Desde ahí, entonces, eso lo hago desde el inicio, ¿no? Las famosas pruebas o evaluaciones diagnósticas para ver en qué estado están mis alumnos. Y después también lo voy haciendo a lo largo de todo el proceso, a la mitad del trimestre, a la finalización del trimestre, a lo largo de todo el año. Y que a partir de eso yo, cuando voy evaluando, voy obteniendo lo que significa eso, ¿no? Voy teniendo juicios de valor para, de acuerdo a eso, ir diciendo, bueno, estoy viendo si este camino es el que estoy tomando es el adecuado, si tengo que hacer algunos ajustes, si estoy viendo que algunos alumnos están yendo a distintos ritmos que otros, y de acuerdo a eso también voy trabajando y lo voy entonces mejorando. Pero bueno, básicamente una evaluación institucional es lo mismo. Es lo mismo que una evaluación tradicional, porque lo que hacemos nosotros también, antes de fijarnos, bueno, ¿qué tenemos para mejorar puertas adentro de nuestra institución? Tiene que ver precisamente con eso. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, si queremos ver cómo estamos a nivel de la comunicación institucional, cómo está el clima institucional, cómo está a nivel de retención, cómo estamos a nivel de calidad académica, cualquier cosa que se nos ocurra, poder medir en nuestra institución, poder querer saber cómo está, lo tenemos que hacer haciendo una evaluación diagnóstica, que es la que hacemos en un principio, y vamos a investigar qué es lo que pasa. Después de eso, a través de lo que nosotros vayamos recogiendo de información, vamos a ir viendo cómo irlo mejorando, claramente a través de lo que nosotros llamamos los planes de mejora, que es la única manera que tenemos siempre de que hacemos una evaluación institucional de continuarlo. Y lo decimos siempre, sin un plan de mejora no sirve hacer una evaluación porque es quedarnos por la mitad del proceso. Y en este proceso también lo que suele suceder es que a veces uno no lo encara con esa seriedad y generalmente en la gestión de una institución lo que uno pasa es, lo que se queda es con el famoso radio pasillo. Muchas veces, y comparto esto con los alumnos y les digo de un posteo que hizo un colega, un directivo que en un colegio en donde había un sistema preuniversitario, en sexto A, bueno, quinto año porque es de Cava, quería saber con los egresados cómo les había resultado el proceso del preuniversitario y les manda así, ¿no? Esto, bueno, a ver, ¿me pueden decir cómo fue? ¿No? ¿Qué opinión tienen ustedes? Y bueno, claramente, por más que tengamos la suerte completa de que todos los alumnos nos respondan, ¿qué nos van a responder esos alumnos? Esto es lo mismo que siempre uno dice, bueno, si yo les digo, o no, como para una madre o un padre con muchos hijos, ¿no? Bueno, díganme, ¿he sido un buen padre, he sido un mal padre, o buena madre o mala madre? Y digo, bueno, ¿en qué te basás para decir eso, no? Porque uno realmente puede tomar infinidad de dimensiones, infinidad de variables para poder tratar de entender qué significa eso. Es por eso que cuando nosotros queremos evaluar algo, no lo podemos ir a preguntar así nomás. O sea, y ustedes me van a entender si yo les digo, ¿no? Si uno va y pregunta a uno, bueno, ¿cómo es el clima acá? Y uno quizás le va a pasar porque la máquina del café no anda, a otro le va a pasar porque no tiene tizas cuando va al aula, a otro le va a pasar porque cuando llega la directora o el director no los saluda o no los despide, a otro le va a pasar porque los alumnos se portan así o así. Realmente cuando uno quiere tratar de tener una información, lo que siempre tiene que tener es obtenerla de la misma mirada, que prácticamente para poder contrastar eso es básicamente de lo que se trata, porque de esa forma es como nosotros lo vamos a poder profesionalizar y obtener un dato que realmente nos sirva. Si no, vamos a obtener infinidad de datos y de una calidad muy variada. Realmente alguno puede ser que sirva, otros no nos van a servir para nada y realmente desde ahí no podemos gestionar con esa disparidad, no podemos tomar decisiones que sean acertadas y sobre todo en la que se vaya a invertir recurso humano o un recurso financiero. Por eso les decía esto, ¿no? No podemos nosotros andar haciendo el radio pasillo ni quedándonos con una mirada subjetiva. Una de las cuestiones que siempre también compartimos, porque a veces los videos son claramente fantásticos y en 2 minutos nos cuentan de qué se trata,
Un video que siempre compartimos en la cátedra es este, que es el de una propaganda de una esponja, ¿no? Que habla sobre no dejar rastros de una cena. Y básicamente se trata de una pareja que se ve que invita a un amigo y una amiga, o sea, como que los quieren emparejar, no se conocen, y claramente cuando empiezan a conversar, y la chica, esta que tiene así una nariz de dimensiones generosas, cuando este muchacho, para hacer así agradable a ella, le sirve vino, ella le dice, no, no, gracias, porque mañana me opero. Y entonces él mirándola le dice, ah, dice, la verdad es que no te das problema, un amigo mío también se lo hizo, no sabés, acá te cortan, acá y acá, te levantan así como un capó, te liman así un poquito y después te bajan, te cosen, te queda divina, una cosa bárbara. Y en el silencio ese que se arma con posterioridad, ella que lo estuvo mirando durante todo el tiempo que duró su explicación, le dice, de amígdalas me opero. Entonces, esa esponja dice que no queden rastros de esta cena, y es lo que nos suele pasar. Muchas veces nosotros, con nuestra subjetividad, estamos viendo cosas, y hay cosas que siempre nos molestan, concretamente de un docente, de una docente, de los dueños de una institución o de quienes sean. Digo, y esto siempre, ahí es donde nos duele el zapato. Ya cuando uno, antes de ponerse el zapato, sabe dónde le va a ir apretando, si es en la punta, si es atrás, si es en el costado, ya sabe que no me lo quiero poner por esto. Y realmente así como vemos esto, que son las cosas que uno ve y que piensa que se trata de algo, y en realidad, como en el caso de esta chica, por más que a él a la vista le saltaba que el tema de ella era, o de lo que se iba a operar era la nariz y en realidad eran las amígdalas, lo mismo también nos sucede con muchas cosas que no vemos. Lo mismo pasa, hay ciertas cosas que a veces no tenemos la particularidad de poder observar, y que por eso es que precisamente la evaluación institucional es la que viene a brindarnos un auxilio en ese sentido. Y cuando uno dice, a ver, bueno, llegamos hasta acá y decimos, bueno, ¿y qué es la evaluación institucional? Bueno, la evaluación institucional es lo que nos permite ver realmente qué hay abajo de ese iceberg, ¿no? Esta es una imagen más que trillada y ni siquiera tengo que explicar lo que es un iceberg porque todo el mundo ha visto Titanic. Y entonces, ¿realmente qué pasa? Nosotros vemos eso, vemos esa superficie. Y lo que subyace, que es la gran parte, es en realidad lo que no vemos, lo que está oculto, ¿no? No por nada también esto a veces se usa para la web, que es la web visible, y lo que está en el dark o deep web. Y eso es lo que pasa también. Nosotros tradicionalmente, porque no tenemos tiempo, porque no podemos, por comodidad, por lo que sea, nos quedamos con lo que vemos, con lo que nos dicen, con lo que suponemos, con lo que nos parece, y operamos desde ahí. Y al operar desde ahí es donde aparece el problema, en donde nosotros no tenemos el dato concreto, porque teniendo el dato concreto que nos puede brindar una evaluación institucional, podemos operar realmente sobre cosas objetivas. Y esperando que ya esto haya sido una forma clara de poder ver, ¿no?, la evaluación institucional, nosotros siempre decimos, bueno, hay dos tipos de evaluación institucional. Tenemos esta que está en el lado de la derecha, que es este hombre que está mirando con la lupa, que es esta parte del tipo de evaluación externa, el tipo de auditoría, ¿no?, que muchas veces sucede y lo contratan muchas instituciones educativas que así pueden hacerlo, para que vengan desde afuera sobre lo que nosotros querramos, una mirada general del colegio para que nos hagan, o para que investiguen algo puntualmente. A veces puede ser que queremos ver cómo está la matemática y podemos invitar a un especialista en matemática que viene, revisa las planificaciones, revisa las clases, va a hacer observaciones, diversas cosas. O lo mismo puede ser para, bueno, quiero ver a alguien que me haga una encuesta de clima y viene un equipo de afuera y bueno, eso después en la cátedra lo vemos y vemos los pros, los contras, vemos todo en detalle, pero básicamente a donde nosotros estamos apuntando es quizás la otra, lo que se llama autoevaluación, lo que sucede dentro de una institución educativa gestionada por la misma educación educativa, y lo que hace es eso, es vernos en el espejo y darnos cuenta que somos nosotros los que también vamos a estar autoevaluándonos. Así como suceden en las evaluaciones de desempeño docente, que suceden a fin de año y que los docentes se pueden autoevaluar y lo hacen junto con sus directores, este aspecto también, la autoevaluación, claramente va a ser algo que nos permita crecer, que nos permita profesionalizarnos y que nos permita a nosotros vernos, ¿no? Esto también de saber en qué sentido nosotros podemos ir mejorando. En la universidad este año también nos comunicaron esto, ¿no? Comienza el segundo proceso de evaluación institucional. Claramente lo lidera la CONIAU. En esto habíamos hablado hace mucho tiempo, cuando habían hecho la primera, habíamos ido a la página web de la CONIAU para ver cómo eran las evaluaciones. Y claro, este tipo de evaluación quizás es más del tipo de la
heteroevaluación, la evaluación que viene de afuera, la evaluación que viene a ser más del tipo de una auditoría, porque claramente, no solamente porque quieran ver si la universidad está trabajando bien o la universidad está trabajando mal, sino que a la CONIAU, como órgano rector de todas las universidades, lo que les sirve precisamente, y lo que muchas veces hablamos en la cátedra, es ver lo mismo en todas las instituciones universitarias. De esa forma es donde uno también puede poder contrastar cuando está viendo lo mismo en cada uno, ¿no? Si uno, decimos siempre, si va a hacer una observación de clase y un observador va a ver cómo habla el docente y otro va a ver cómo se viste el docente y otro va a ver cómo camina el docente y otro va a ver si le responde o no a los alumnos, cada uno va a ver una realidad distinta, una dimensión distinta. Es por eso que nosotros aclaramos de entrada, y lo vamos a conversar en un segundo, qué tiene que ver con eso de también todo lo que tenemos que estar viendo. Así que en esto la evaluación institucional, la autoevaluación, que es la que nosotros más que nada pregonamos y trabajamos dentro de la cátedra, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿cómo la vamos a pensar? ¿Qué características tiene? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Porque claramente una autoevaluación institucional no sirve para tapar problemas y lo peor que podemos hacer es eso. Y es claramente ver con quién la puedo hacer, a quién puedo sumar para hacerla, eso también lo vemos en las condiciones operativas. Y también vemos, bueno, ¿qué riesgos podría llevar? ¿Qué riesgos podría esto también traer? Porque cuando nosotros nos decidamos a verlo, esta autoevaluación institucional, pusimos ahí 5 por 5 porque en la cátedra vemos de cada una de estas características, bueno, 5 condiciones de cada una para analizarlas. Lo que hacemos es, en realidad, pararnos a observar, bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta un directivo, un coordinador, alguien que quiera llevar a cabo la evaluación institucional? ¿Qué tiene que tener en cuenta para que esto pueda suceder? Siempre hablamos de empezar chiquito, a escalar hacia lo más grande, de también tratar de trabajar para que esto tenga éxito, porque de esto depende la continuidad de la autoevaluación institucional, que tenga transparencia, que pueda ser una cosa que todos se puedan sumar de a poco en este proceso. Así que estas características de la autoevaluación institucional hacen que lo que nosotros vemos también es que es un proceso que sigue un cierto protocolo, que es el que a nosotros nos va a permitir que no nos olvidemos de nada y que podamos hacerla siguiendo un estándar, ¿no? Porque en esto, de eso se trata cuando uno lo revisa y lo tiene muy en claro cómo se trabaja. Y entonces, ya decididos a hacer una autoevaluación institucional, lo que tenemos que tener en cuenta son estos pasos, ¿no? Bueno, ir planificándola, ir viendo cómo la vamos a armar, a quiénes vamos a sumar al equipo, cómo son los tiempos con los que contamos, cómo vamos a convencer a las personas para que se sumen a esto, que es clave, escucharlas también, porque esto no es una cuestión que por más que viene de la gestión, no es que tiene que bajar de manera vertical, sino que también ir convenciendo de la importancia de este proceso, y ahora vamos a ver la siguiente slide de lo que se trata, pero claramente en eso después es ver, bueno, ¿cómo vamos a ir a aplicarla? Tenemos ahí, y en la cátedra vemos una infinidad de instrumentos que se utilizan para ese fin, o sea que nos van a permitir a nosotros obtener esa información que es la tan importante y que también es fehaciente, que es rigurosa, que nos sirve a nosotros y es fiable, para poder después hacer ese procesamiento, ponerla en valor también para compartirla a través de un informe de evaluación, porque esto tenemos que brindar una devolución cuando lo hemos hecho. Después caer en el plan, en el punto siguiente, que era lo que decíamos, plan de mejora, un plan estratégico que es fundamental sobre lo que vimos. Siempre, siempre algo vamos a tener que trabajar para la mejora y por eso es que eso también los vamos a tener que involucrar en este proceso, pero cuando lo pongamos en funcionamiento también vamos a ver que es lo que van a ver. Si es un proceso sobre todo coherente, que es lo que más van a buscar los docentes y que vean que tiene un sentido, que esto realmente brinda resultados. Porque si todo queda en un como sí, realmente la próxima vez que intentemos hacerlo no va a tener ningún sentido. La meta-evaluación que dejamos para el final también tiene que ver con un checklist, o sea, una manera de ir chequeando si todo lo que fuimos haciendo también lo fuimos siguiendo todos los pasos que tenían que ver con este proceso importante de una evaluación. Nosotros en la cátedra lo que vemos es esto, para ver una evaluación exhaustiva, porque el día de mañana quizás nos puede trabajar, nunca se sabe dónde nos llevan los caminos del trabajo dentro de la educación, podemos estar trabajando para una consultora, porque cada vez más las consultoras que trabajan para empresas están empezando a trabajar para educación, así que poder tener a alguien que esté capacitado en eso es muy importante, y si no, también uno lo puede ver de una manera mucho más sencilla, si quiere llevar adelante algo así como si fuera la evaluación de un departamento o la evaluación de lo que es la práctica pedagógica de cualquier disciplina que tenga una cátedra. Por eso es que también
lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué es la importancia de esto, de la autoevaluación? Tiene que ver también con los valores que se pregonan hoy en día y que buscamos en nuestros alumnos, que decíamos, así como era esta alfabetización y este ser ciudadano de los principios del siglo XX, ahora en el siglo XXI estamos viendo que la ciudadanía demanda esto, concretamente mucha participación, y esta formación que nosotros buscamos para nuestros alumnos, también la queremos nosotros utilizarla con la misma responsabilidad dentro de la institución educativa y para nosotros como profesionales de la educación. En esto claramente nos va a servir, como dice, para la resolución de problemas, para poder tomar decisiones, para trabajar todos juntos en un ambiente en el cual sentimos que podemos aportar, que sentimos que el terreno es fértil para lo que yo opino, pero opino con fundamento opino luego de haber recabado información, porque para opinar, ya lo sabemos como argentinos sobre todo, somos mandados a hacer y podemos opinar para todo, desde fútbol, política o lo que sea, pero realmente lo que permite esto es hacer un cambio de mentalidad y empezar a operar sobre datos, empezar a operar sobre un conocimiento cabal, que si no, no lo podemos hacer y no sirve empezar a pensar o a tomar opiniones o así libremente sobre cosas que no las conocemos con profundidad. Por eso es que es importante en esto también la consolidación de un buen equipo de trabajo. Cuando todos nos sentimos parte de un equipo de trabajo, todo funciona, esa sinergia funciona de una manera maravillosa. No es fácil, pero de esto se trata y de esto es el trabajo que uno tiene que ir haciendo día a día cuando uno está gestionando una institución educativa. Así que, como dijimos en estos pasos, muy brevemente nos paramos en ellos y se acuerdan que hablábamos al principio, bueno, ¿cómo lo vamos a planificar? Cómo lograr motivar a los docentes para que se sumen a esto, trayendo experiencias de otros casos en donde esto ha funcionado. Eso vemos muchos ejemplos en la cátedra. Obviamente no vamos así como el mago, no lo vamos a estar develando los trucos ahora en esta charla, pero sí son importantes y los vemos ahí en la cursada. Pero claramente para la forma hay muchos diseños, muchos paradigmas de investigación para los cuales vamos a estar trabajando, desde los diseños cualitativos, cuantitativos, mixtos, distintas formas de encarar también una investigación de acuerdo a al objeto de la investigación o de evaluación que nosotros pongamos y de acuerdo a la forma que querramos evaluar, de acuerdo a los datos que querramos obtener. Pero por eso es que en eso también lo que hacemos primero es armar este mapa, este gran mapa que decíamos al principio. A nadie le podemos ir y preguntar cómo es la comunicación en el colegio, ¿no? O sea, en realidad, para cualquier cosa que nosotros querramos ir a preguntar, o si uno dice, bueno, o cómo funciona este equipo, o cómo funciona este gobierno, en realidad hay un montón de dimensiones, hay un montón de variables, hay un montón de indicadores, y uno los tiene que abarcar todos para poder hacer una evaluación exhaustiva y que sea rigurosa. Por eso es que siempre nosotros hablamos, cuando hablamos de una base descriptiva, de esto, ¿no? Esta obra maravillosa que siempre a mí personalmente me fascina tanto, que es El Jardín de las Delicias Terrenales del Bosco, que es un tríptico, ¿no? Un tríptico que tiene en un costado lo que sería el paraíso con Adán y Eva, un intermedio, ¿no? Que es como un purgatorio, y un infierno en el otro costado. Y claramente esto es como la realidad institucional, ¿no? La realidad institucional educativa es sumamente compleja. A veces vemos que suceden tantas cosas, pero no nos paramos muchas veces a ver qué es lo que pasa, ¿no? Uno lo que tendría que hacer acá es decir, bueno, a ver, si vos decís, esta escuela es, puntos suspensivos, ¿qué estás mirando del colegio, no? O sea, hay tantas cosas para hablar o sobre donde me puedo parar y decir, bueno, yo evalúo esta institución educativa por esto o por lo otro, pero claramente lo que hay que hacer es empezar a desagregar, ¿no? Esto es como un árbol en el cual se van abriendo ramas y subramas, y lo que nosotros tenemos que hacer es ir agarrando y pudiendo tomar cada una de estas dimensiones e irlas desagregando. Fíjense que cuando nos vamos parando en cada una de las imágenes y le ponemos como la lupa encima, lo que hacemos es vamos encontrando cosas que no sabíamos que estábamos ahí, ¿no? O sea, ahí en el medio de repente, cuando vemos a todas estas personas que están recogiendo manzanas y de repente aparece uno con una frutilla. Y uno dice, ¿y eso qué onda? O aparece este búho que se asoma y dice, ¿y este búho no lo tenía? O sea, cuando estaba mirando así, porque uno suele ver a veces lo que es el big picture, ¿no? La gran figura, no logra entender qué es lo que pasa hasta que no hace un foco ahí concreto, ¿no? O en esta del lado de la derecha, en donde aparece de repente una figura humana negra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó? Eso no lo había visto. Y bueno,
de eso es de lo que se trata, de poder hacer un cabal desmenuzamiento de todo lo que va formando la complejidad de una institución educativa o de un objeto de investigación o de evaluación, como es el que tomamos nosotros, por ejemplo, en la cátedra para hacer un proyecto de evaluación institucional. Y este es un clásico ejemplo que tenemos de cómo, por ejemplo, cuando hablamos del rendimiento académico, empiezan a surgir acá las distintas dimensiones, a nivel institucional, a nivel académico, a nivel de las familias, y después también de cada una de ellas empiezan a salir distintas variables, como son directivos, asesores pedagógicos, preceptores, tutores, jefes de departamento, docentes, y después de ellos empiezan todavía a abrirse subvariables hasta que llegamos a los indicadores, ¿no? Y precisamente todo esto lo hacemos porque nos sirve después para poder tenerlo en un instrumento. Todo esto que hacemos, todo este enorme trabajo, lo hacemos porque en estos instrumentos que nosotros utilizamos, una entrevista, un cuestionario, que uno dice, ah, sí, una entrevista, un cuestionario, pero atrás de eso hay todo un trabajo, hay toda una técnica, no es tan fácil, se cometen muchos errores cuando se confecciona uno, si no se presta mucha atención a lo que uno está preguntando, si no se tienen en cuenta distintas técnicas, y hace que precisamente uno quizás puede con toda su mejor voluntad encarar una investigación y de repente como preguntó mal, en realidad se le frustra todo eso que venía siendo importante. Así que por eso es que esto es algo de lo que vemos y de lo que trabajamos. Y después por eso, ahí vamos a aplicar, ¿no? Digamos, esta evaluación la vamos a trabajar con los equipos de los docentes que podamos sumar en la autoevaluación para bajar, obtener los datos. Ahí vemos cuáles son las técnicas, los procedimientos, cómo hacemos el registro, los instrumentos, cómo analizamos esa información, cómo la vamos procesando, porque después tenemos que a partir de eso ir viendo cómo la podemos presentar, cómo hacer un informe que pueda ser muy claro, como sucede después cuando es la presentación de un informe, de una evaluación, para poder, si hubo evaluaciones anteriores, poder comparar resultados. Recuerden que decimos que esto es una rueda que va haciendo de evaluación todo el tiempo, entonces, bueno, podemos ir contrastando e ir midiendo para ver si hay mejoras. Esto es algo que a veces cuando uno tiene distintas, de acuerdo a las instituciones, concretamente en la institución donde trabajo, vamos haciendo una medición todos los años y de las competencias o los resultados que se obtienen en matemática y en lengua, y eso va permitiendo hacer esta comparación diacrónica, o en los resultados que los alumnos obtengan en ciertas evaluaciones que se pueden hacer. Entonces, bueno, en base a eso también uno va generando el informe. También lo va negociando, eso después lo explicamos muy en la cátedra, qué tiene que ver, qué es eso de la negociación, qué es eso de lo que uno también puede escuchar y a veces le permite entender mucho mejor de qué se trata un resultado que uno obtiene y que desconocía o desconoce por qué motivo se puede estar generando esa situación. Y claramente una vez que todo eso también se presenta, como decíamos, vamos con un plan de mejora, vamos a levantar ideas que puedan tener, vamos a trabajarlas como equipo directivo, vamos a ponerlas en práctica, vamos a ver si lo podemos hacer solos, si en esto vamos a pensar que es necesaria contar con una ayuda externa, si fuera así el caso. Pero bueno, el plan de mejora, cuando uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿en qué instituciones, a dónde ha trabajado, realmente suceden estas cosas? Y a veces quizás uno dice, bueno, sí, la verdad nunca lo vi, esto es como que en la institución donde siempre he trabajado o en las que he trabajado, esto era perpetuar todo el tiempo lo mismo y hacer todo el tiempo lo mismo y de repente no llegar a ningún lado o mantener el status quo, y en realidad de esa manera a veces se pueden generar algunas mejoras que puede ser por un docente, pero no a nivel institucional, no a nivel del todo. Así que por eso ahí ya llegando a las últimas partes, cuando uno dice, bueno, la metaevaluación que decíamos, en esto vamos a estar midiendo, vamos a ver de qué manera uno puede ir logrando que esto se pueda haberlo hecho bien, que pueda haberlo realizado de acuerdo a los pasos metodológicos que tienen que ver con esto. Claramente en eso vemos que siempre que vamos a tener un problema, que avisoramos un problema, que hacemos una evaluación sobre eso, claramente vamos a encontrar pistas para su solución, vamos a poner en marcha esas soluciones que son los planes de mejora. Eso va a permitir un cambio, una mejora, pero claramente en algún momento van a surgir nuevos problemas para los cuales vamos a tener que volver a trabajar para generar nuevas soluciones. Pero es en esta manera en la cual esto sucede, ¿no? Digamos, todo el tiempo
pudiendo evaluar. Hay docentes que lo hacen también con sus alumnos a la finalización de cada cursada, de cada clase, porque van diciendo, a ver, ¿en qué puedo mejorar yo concretamente? Cuando uno hace un proyecto, una licenciatura, una diplomatura, también cuando nos piden la evaluación sobre el final, también nos están diciendo, a ver, ¿en qué me podés decir que puedo mejorar para que en la siguiente edición esto sea mejor que la otra vez? Y en ese espíritu es precisamente en donde se enmarca de vuelta evaluación institucional, evaluación de programas, evaluación también de los recursos humanos, evaluación de los proyectos que vamos llevando adelante. Y claramente algo que no es menor en todo este proceso y que es muy importante y que lo conversamos, tiene que ver también con lo que es la ética, ¿no? En la evaluación, en un proceso que sea transparente, en un proceso que no busque justificar decisiones que sean del poder, sino que en realidad vaya a investigar, que vaya a buscar qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos está pasando, pero de una manera con esa ingenuidad de sorprenderse con lo que vamos obteniendo. Yo acá tengo esta imagen que también me gusta muchísimo, y nunca mejor que ahora, ¿no? Que está en marcha el HOP, y fíjense también, ¿no? Esta cuestión de este artista que es maravilloso, que es Isaac Cordal, que él trabaja armando pequeñas figuras y las pone en distintos lugares y les saca fotos. Esto es un charco sobre una calle y pone a las personas ahí y dice, bueno, políticos discutiendo el cambio climático, como está sucediendo ahora, ¿no? Mientras se discute, el agua nos va tapando. Ahí se puede incluso ver el reflejo ahí arriba de unas personas que están mirando esto. Es fabuloso. Realmente esta imagen es genial y habla precisamente, así como hay ética en tantas cosas, en la evaluación es un lugar donde también debe estar presente porque nos tiene que servir a todos para saber que realmente es genuino el proceso y que estamos obteniendo información que nos va a servir para la mejora. Así que antes ya de tomar la recta final, esto es de lo que se trata, ¿no? Realmente ir trabajando, la mejora continua, cuando decíamos un camino para la mejora constante, tiene que ver con eso, con el trabajar, con el ir planificando, como dijimos, por ejemplo, una evaluación institucional, ir implementando un plan de mejora, poderlo medir, siempre tener datos también de esto, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Generalmente también cuando uno hace un caso práctico, porque realmente en la cátedra lo que me interesa es que podamos trabajar muy concreto y llevarlo a la realidad. Cuando, por ejemplo, uno trabaja en una visión institucional se va renovando cada tantos años, ¿no? La misión siempre perdura, pero la visión se va renovando porque el contexto se va renovando y entonces eso hace necesario, una renovación de la visión. Y bueno, cuando uno va a renovar una visión, que hace ese ejercicio institucional, debiera ser así, lo que tiene que hacer es, bueno, evaluar, ver si lo que me propuse en la visión anterior lo logré, si ese camino que me propuse recorrer lo logré, o si me queda algo que quizás tenga que poner de vuelta en marcha para este nuevo camino que planeo recorrer y esta nueva visión que quiero sostener en el próximo quinquenio, ¿no? Es así como sucede en planes económicos, como sucede en planes de mejoras concretas, así que siempre poder medir nos va a permitir a nosotros, si no obtenemos datos cuantitativos, por lo menos analizarlos a nivel cualitativo para poder hacer esos ajustes y volver a iniciar esa rueda otra vez para la mejora. Así que bueno, todo esto es lo que estuve compartiendo con ustedes, tiene que ver con lo que es este proceso, lo que trabajamos, la importancia de lo que es una evaluación institucional y que me parece, yo lo quiero sintetizar acá en 4 filminas finales. ¿Para qué sirve la evaluación institucional también, más allá de que aprendamos cómo es un protocolo, cómo lo podemos utilizar el día de mañana trabajando en una gestión de todo un profesorado, en la gestión de un equipo, en una coordinación, en lo que sea que llevemos adelante? Lo que tiene que ver con todo esto, en una primera instancia, es investigar. Algo que trabajamos y que reforzamos tiene que ver con esto, el gran valor que tiene ir a buscar información y el gran valor que también tiene trabajar precisamente la construcción de instrumentos que nos van a brindar eso, y por eso es que es tan importante ir teniendo esa mirada en la cabeza de cómo investigar y aprender los procesos que eso dentro de la carrera en la universidad se va dando, porque lo van abordando distintas cátedras y van trabajando mucho sobre la importancia de la investigación científica que en este caso nosotros ponemos en marcha para trabajar sobre investigación concreta de un objeto para evaluar, pero que ponemos en marcha también todo este proceso que tiene que ver con la investigación, muy claramente en estos pasos. En una segunda instancia, creo que un gran valor que tiene
la cátedra, la evaluación institucional es en pensar distinto. Muchas veces nos pasa, y creo que junto con las alumnas y los alumnos a lo largo de todo el camino, lo que vamos haciendo es empezar a pensar distinto. Algo así como estos sombreros que decía De Bono, como para pensar con distintos sombreros. Cuando uno entra y cuando empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué cosas encontrás como dificultades dentro de tu institución? ¿Cuáles son aquellas cosas que ves que deberían mejorarse? Que yo, acto seguido, uno enseguida piensa, hay que hacer esto, hay que hacer esto. O sea, quizás a veces uno es muy resolutivo y dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero de vuelta, cuando uno dice hay que hacer esto, lo hace basado en supuestos, lo hace basado en una información parcializada, en una información a la que uno le hacen llegar por un radio pasillo o por algo que uno mira y cree que es eso, que de vuelta uno mira y ve ese iceberg, ve lo que está en superficie, no mira lo que subyace. Entonces, por eso pensar distinto dentro de la cátedra invita a despojarse de esa ropa que tenemos de gestión, de coordinación, de lo que sea, y ponernos este ambo del investigador. Este investigador que va ahí y no va a ir a preguntarse por qué no nos va bien en matemática, sino que es este investigador que va a preguntar a ver y dice, a ver, ¿cómo estamos trabajando la matemática en el colegio? ¿No? Se permite sacarse esos prejuicios de la cabeza e ir a investigar, o no, bueno, acá creo que estamos fracasando en esto. Bueno, ¿por qué tenemos que ir despojados? Porque seguramente vamos a encontrar, porque cuando uno dice, bueno, vamos a investigar el desgranamiento en esta institución, empezamos en primer año con 10 divisiones y terminamos con 2 divisiones en sexto. Claramente que hay un desgranamiento en la institución y hay que investigar qué es lo que está pasando. Pero lo que uno tiene que hacer en esto es ir con esa cabeza de investigador para tratar de investigar y ver cuáles son las causas. Uno puede ver claramente las consecuencias, pero no, conocer las causas es todo un proceso muy distinto. Y en esto también, más allá de entonces de investigar, de pensar distinto, otra cuestión que vemos dentro de la cátedra es esto de escalar, ¿no? Que recién decíamos. No subir la escalera en el sentido de que primero cualquier tipo de evaluación institucional, autoevaluación que hagamos, empezarla en chiquito, porque también los tiempos de una investigación se demoran y la gente también tiene mucha ansiedad por ver y tener los resultados de lo que se evaluó. Entonces, en esto uno puede empezar de chiquito, pero claramente, ¿no? El cielo es el límite y en esto uno puede después empezar cuando logra la confianza y animarse a cosas mucho más grandes en las instituciones donde de repente se pueden generar estos cambios. Uno sabe que a veces conoce las realidades institucionales y puede saber qué margen de maniobra puede haber en cada una, pero claramente lo importante es que lo que hagamos chiquito también lo podemos hacer a lo grande también después. Y por último, no por eso menos importante, por último, que todo esto nos sirve para poder gestionar. Gestionar, siempre decía Blechmar, es hacer que las cosas sucedan. O como decía otro español, esto es hacer. Pero realmente gestionar, la única manera en que podemos gestionar no es mandando, no es siendo autoritarios, sino es trabajando, es haciendo cambios, proponiendo proyectos, proponiendo planes, pero basados en el dato. ¿No? Si yo encuentro que mi pileta pierde, lo que voy a tener que hacer es empezar a investigar, ¿no? Empezar a investigar si esto es el agua cuando viene de la calle, si esto es el caño que llega hasta la pileta, si esto es desde la pileta hasta la canilla, o desde la canilla después cuando va por el sumidero. O sea, lo que uno tiene que hacer es ir investigando, es ir viendo esas diferentes variables que van sucediendo. Si uno no toma todo esto, y ahora que hablo de pileta, pongo un caso práctico, ¿no? En la semana pasada, tratando de reactivar la pileta en mi casa, no me prende la bomba. Entonces digo, uy, la bomba, ¿no? ¿Qué me dice la información superficial? La bomba, la toco, no prende, el problema es la bomba. Y cuando viene el técnico, el tipo lo primero que hace, porque es una persona que sabe y que estudió y tiene claro todo este proceso, todo este protocolo, lo primero que hace es ir a ver a dónde está la caja que da electricidad y empieza a agarrar con un tester y empieza a ver que el timer, el que mide la secuencia de la bomba, no está mandando la señal para que la bomba se active. Entonces, de esa manera no está llegando energía y de esa manera la bomba no funciona. Hizo un puente y enseguida se activó la bomba y la bomba no era el problema. Para mí, eso fue un típico ejemplo que podemos ver en evaluación institucional. Todos, si vemos que no funciona, que no sale el chorro, decimos, es la bomba. Claramente, ¿qué duda nos cabe? Es la bomba. Y desde ahí, cuando uno empieza a investigar todos los pasos que pueda haber en el proceso
desde que entra la electricidad o desde que está saliendo el agua. Hay tantos lugares en donde dentro de un sistema con su complejidad puede estar fallando algo que... Por eso lo importante de la investigación, lo que nos permite es, bueno, ir vislumbrando parte por parte, dimensión por dimensión de la gran complejidad para poder observar e ir desechando y decir, ah, esto no es, esto tampoco, acá está el problema, ¿no? Acá ahí está la cuestión y entonces a partir de ahí, bueno, entonces hago un plan de mejora para mejorar esto, porque de repente yo decía, acá hay que capacitar, y de repente los docentes estaban capacitados, y de repente quizás la cuestión tenía que ver con algo que había que trabajar con el alumnado, no con el docente. Entonces, bueno, precisamente para yo saber y poner toda mi cabeza y invertir toda mi energía o mis recursos en algo que no va a funcionar después, es estéril y todo se gastó y no sirve. De ahí entonces que para gestionar lo que nos sirve es poder investigar y poder ver realmente qué es lo que no anda, qué es lo que sí anda y poder realmente transformar la realidad desde ese lugar. Así que bueno, de ahí la importancia entonces, la evaluación institucional es este camino que les vengo diciendo entonces, que nos va a servir para una mejora constante, para estar todo el tiempo viendo qué es lo que nos va sucediendo y de esa forma decir, bueno, vamos a trabajar sobre aquello que no nos está yendo tan bien, porque realmente cuando uno dice, bueno, en esta institución no tenemos ningún problema, anda todo bien, realmente no estamos mirando. Siempre hay cosas para la mejora y de esa manera es que donde uno tiene que estar con esa actitud trabajando en este proyecto. Así que en eso es todo para compartirles y agradecerles por la escucha. No sé si hay preguntas que quieran hacer, pero gracias a todos por la escucha atenta. Sí, Sergio, sumamente claro este proceso que es tan importante en las instituciones y como vos decís, que todavía cuesta que se instale, ¿no? Que sea una práctica rutinaria, como suelen ser las otras evaluaciones que hacemos en las escuelas. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas para hacerle a Sergio. Está habilitado el chat. Yo te voy preguntando, Sergio, vos que tenés experiencia en esto, ¿cuánto tiempo lleva, ¿sí?, la preparación de una evaluación institucional? ¿Con cuántas personas, suponiendo que sea solamente de la institución, no con evaluadores externos? Y eso brevemente, ¿no? Que nos puedas decir. Bueno, eso siempre depende por eso, de cuál es la dimensión que vos quieras evaluar. Generalmente cuando uno trata de hacerlo con una escala pequeña, que es lo que uno puede empezar a trabajar, lo que suele suceder es que uno toma siempre a los docentes que están más cercanos o a los que pueden ser en realidad validados por otros docentes dentro del profesorado. Ahí es donde uno puede rodearse de ese pequeño, digamos, esto es como la rueda para vencer la inercia, ¿no? Ahí también en la cátedra, a veces el otro día estábamos viendo en una clase el movimiento tan importante que a veces no solamente es del líder, sino del primer seguidor. El primer seguidor también, aquel docente que cree en el líder, va a hacer que otros también vayan creyendo en él. Y en base a esos docentes, uno puede ir sumándolos, porque claramente estamos trabajando con un material muy sensible, porque esto implica que si uno a veces empieza y tiene que ir a observar una clase, no todos los docentes se van a sentir cómodos que los estén observando. Entonces, hoy en día, por suerte, va habiendo mucho cambio. Hoy en día, de acá hace 10 años, los docentes abren la puerta, los del mismo departamento se van a observar y van viendo a ver qué problema tenés. Hasta hay algunos docentes que a un directivo o a alguien que va a observar le dice, mira, tengo este problema, la verdad que con los alumnos me está pasando esto, no logro llegar de esta manera, o siento que cuando estoy haciendo esto me pasa tal cosa. Entonces, ¿vos podrías ver esto, a ver exactamente y darme un feedback sobre lo que me está pasando? Entonces, a partir de ahí es que en realidad uno empieza a trabajar sobre esos cambios. Siempre por eso creo que lo que uno tiene que hacer es convocar primero a ese grupo de confianza que también va a irradiar confianza en los otros y después ir como generando esos círculos de confianza. A partir de que esta evaluación funcionó, de que se transmiten los resultados de lo que se observó, de que todos están conformes, de que se puede ir observando. Claramente, a veces la praxis docente es lo más sensible cuando es evaluado. Entonces, a veces las evaluaciones institucionales a veces pueden ir por otros lados o podemos hacerla quizás una primera evaluación sobre los alumnos para después hacer otra evaluación que sea sobre los docentes. Pero muchas veces, generalmente, cuando uno hace esto,
es una cuestión holística, ¿no? O sea, no hay cosa que suceda solo a los alumnos y que no estén involucrados también los docentes o que no estén involucrados también los directivos. Por eso es que mucho de lo que trabajamos también tiene que ver con esto de la triangulación. Si obtenemos información que sea solamente de los alumnos, a veces no, vamos a obtener también una información que va a ser muy, muy variada, de acuerdo a las opiniones de los alumnos, de acuerdo con también cómo le caigan los docentes. Entonces también obtener información de los docentes es importante, y obtener información de los directivos es importante, y de primera mano del observador también eso hace una diferencia. Así que por eso es que es donde este proceso se va dando y esa riqueza se va generando. Es cierto que muchas veces estamos quizás más acostumbrados en las instituciones educativas a ver estas auditorías, que aunque a veces la palabra auditoría da un poquito de miedo, porque a veces son más en lo que son los ambientes más contables o administrativos, pero muchas veces se trata de, digo, donde yo trabajo ha sido muchas veces una auditoría, a veces que hicimos de clima, otra auditoría que también tuvimos en realidad en lo que tenía que ver con el área, yo doy ejemplos porque siempre los he vivido en matemática también, y eso también nosotros teniendo dos sedes también lo vamos viendo cómo funcionan unas cosas en una, cómo funcionan las cosas en otras, vamos comparando y a veces también incluso vamos abriendo el paraguas para que todo pueda ser y también fomentando el hecho de trabajar y de permitir observarse o trabajar en equipo. Pero básicamente a veces lo que también va sucediendo y genera mucha confianza es cuando un departamento logra una mejora. Dentro del departamento también los docentes van a estar, porque detectan esa necesidad o esa dificultad, van con muchas ganas a abrirse a que otro compañero lo pueda observar y desde ahí se van a nutrir. Pueden incluso acordar el instrumento que va a ser para observación de las clases y también de los alumnos, trabajando las encuestas, trabajando entrevistas, y de esa manera se puede, egresados, todo eso siempre suma mucho para poder tener una noción de todo lo que va sucediendo. En otra sede en la que tenemos, cuando empezó también nos sirvió muchísimo ver qué era lo que observaban los egresados. Hicimos muchos ajustes del plan de estudio, por ejemplo, porque queríamos ver dentro de lo que era excelencia académica, y la verdad que el feedback de ellos nos sirvió muchísimo y cambiamos. En 5 años, decimos que el egresado que fue de hace 5 años y el que es el egresado actual no reconoce el diseño del plan de estudios, que cambió totalmente porque fuimos escuchando y viendo las voces también de alumnos, ¿no? Hay muchas investigaciones interesantísimas sobre eso, sobre lo que es la voz de los alumnos, lo que es voz de docentes, lo que es voz de familias, para poder trabajar y sumar en lo que es la investigación educativa. Bueno, muchas gracias, Sergio. Si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle. Bueno. No, preguntas no, pero me tengo que animar a hacer la evaluación con la coordinación que tengo. Así que voy a tomar coraje. Después un 0800 te voy a escribir. Totalmente, por eso sirven muchos niveles, y esa es la que se puede empezar de a poco. Pero bueno, hay que ir haciendo todo este proceso que acá Ariadna y Andrea están transitando ahora, que digamos te brinda el know-how técnico para poder llevarlo adelante. Sí. Voy por el primer escalón, me faltan 8. Y ya me enteré dónde hay pileta, ese es un dato también que me estoy llevando. 2 datos Un me día llevo. como hoy, totalmente. Bueno, les agradezco mucho la participación. Sergio, como siempre, un placer contar contigo en todos los encuentros y toda la información y todos los aportes que nos brindás, que nos sirven para la mejora. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Gracias, Silvia, a vos, y gracias a todas que también por su escucha atenta, la verdad. Gracias, Josie, Angie, a Laura, Adriana, Andrea, mil gracias. Y bueno, y a todos los que vayan a ver la grabación asincrónica entonces también. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. El video del primer